Bienvenidos a este módulo de química forense para la semana número 10. Hoy vamos a hablar de la unidad 3, esta es la semana 2 de 4, los contenidos mínimos. Vamos a hablar acerca de investigación de incendios, explosivos y explosiones. Para actividad de esta semana tienen que realizar un aprendizaje práctico experimental, el segundo de esta unidad. El objetivo de esta clase es identificar, analizar e interpretar pruebas químicas relacionadas con incendios, explosivos y explosiones en el ámbito forense, aplicando conocimientos de toxicología para identificar sustancias peligrosas y componentes químicos presentes en la escena del crimen. Como conceptos previos requerimos los principios básicos de química. Para este módulo he estado utilizando este texto de química forense y esta introducción a la química forense. Este que está acá y este son los dos textos que estoy usando para el desarrollo de esta práctica. Comencemos con el primer contenido, investigación de incendios. ¿Qué es un incendio? Un incendio es esto que se produce cuando un fuego no controlado llega a destruir algo que no estaba destinado para quemarse. En la investigación de un incendio es tremendamente compleja y supone diversos y variados retos analíticos por la devastación que suele producirse. Por eso es necesario describir conceptos generales como qué es el fuego y una reacción de combustión, los fenómenos de transferencia de calor y masa, qué es la pirólisis, la variedad de productos de combustión que se generan dependiendo de lo que inicie este fuego. El fuego es el resultado de una reacción química llamada combustión. En la química del fuego suele representarse en forma de triángulo del fuego, tetraedro del fuego o pentágono del fuego para recordar los distintos elementos implicados en las reacciones de combustión que los originan. Estas son, por ejemplo, el combustible, el oxígeno, el calor, la fuente de ignición y la reacción en cadena que la mantiene. Aquí vemos, estos son los que originan los lados de las figuras. Por ejemplo, el triángulo del fuego está formado por calor, oxígeno y combustible. Las reacciones en cadena o este que agarra todas las funciones: ignición, calor, oxígeno, combustible y la reacción en cadena, que es la que mantiene esto. Entonces, mientras mayor información podamos colocar, podemos tener una mayor comprensión de lo que sucede en ese sistema. En una reacción de combustión podemos tener combustión con llama y combustión sin llama. En una reacción de combustión se produce la interacción entre un combustible, como el propano o el butano, en el caso de lo que tenemos en la casa, y un oxidante, que generalmente es el oxígeno del aire, para producir dióxido de carbono, vapor de agua y calor. En cierto punto de la reacción de combustión, llamado punto de ignición, se producen llamas. Estas llamas se producen por la reacción entre las mezclas de gases calientes. Además, si la llama está suficientemente caliente, los gases se ionizan y se convierten en otro estado de materia denominado plasma. Por ejemplo, la combustión del magnesio. El mecanismo de una reacción de combustión es complejo porque generalmente se forman radicales libres cuyo mecanismo de reacción consta de un proceso de iniciación en el cual se forman los primeros radicales libres, seguido de las reacciones de propagación, donde se producen reacciones donde intervienen radicales para producir más radicales, es decir, se origina la reacción en cadena, y combinación de dos radicales libres para terminar con la formación de la especie neutra. Cada una de estas etapas tiene una velocidad de reacción, en donde la velocidad de la reacción más lenta es la que limita la propagación o la velocidad de la reacción global, y esta es la etapa que constituye la energía de activación del sistema, que es la energía que se necesita para que los reactivos, que son en este caso los combustibles y el oxidante, se transformen en los productos que serían CO2 y agua y otros compuestos. No todas las combustiones producen llamas. Hay algunas que producen incandescencia. La diferencia entre ambos tipos de combustión radica en los procesos físico-químicos implicados y la velocidad a la que se produce la reacción. Por ejemplo, tenemos en la combustión con llamas, el combustible y el oxidante deben estar en fase de vapor
para que puedan interactuar entre sí rápidamente y sostener la combustión. En la combustión incandescente, por el contrario, se produce una reacción lenta, sin llamas, en la superficie del combustible sólido. La combustión con llamas es más fácil de comprender, es más difícil, perdón, de comprender cuando lo que arde es un trozo de papel. Habíamos dicho que para que ocurra el combustible debe estar en estado gaseoso, y si en este caso decimos que una hoja de papel que está en sólido, este debe calentarse, vaporizarse, y este calor y esa vaporización es lo que va a hacer que ocurra la ignición. Entonces, toda reacción de combustión está acompañada de desprendimiento de energía que habitualmente se mantiene por incandescencia o llama. Además, en las reacciones de combustión se pueden diferenciar procesos físicos y químicos como por ejemplo, procesos físicos, evaporación, sublimación, fusión, etc. Y procesos químicos tenemos la reacción de óxido-reducción, que ocurre, la de oxidación ocurre cuando el combustible con el agente oxidante reacciona. Y la de pirólisis, que es la degradación del combustible sólido por el calor. En una combustión, cuando el calor generado se transfiere al combustible sólido o gaseoso, la temperatura aumenta o se mantiene y se produce un cambio físico. Por ejemplo, ocurre la vaporización o la destilación en el caso de que sea líquido. De esta manera se calienta el combustible y se generan suficientes vapores para mantener la reacción de combustión. Además, el calor generado por la reacción de combustión retroalimenta a su vez la mezcla de combustible y aire para mantener la reacción de combustión. Vemos aquí ardiendo un trozo de madera y vemos cómo la madera se va vaporizando hasta que se llega a combinar con el oxígeno, y por la temperatura ya se forma el CO2 y vapor de agua. Este calor que tenemos acá en este sistema se puede transferir de diferentes maneras. Puede ser por conducción, por convección o por radiación. El movimiento del calor a través de un metal sólido se produce por conducción y se debe a la agitación y choque entre las moléculas o los átomos del material. Y este calor por conducción va desde las zonas más calientes hacia las zonas más frías. La madera, por su parte, transmite mal el calor por conducción. En este ejemplo, el calor de la zona de combustión facilita la pirólisis de la madera. En cambio, el calor por convección es la transferencia de energía térmica por el movimiento de las moléculas dentro de un líquido o un gas. En un líquido, a medida que las moléculas se calientan, éstas se mueven más rápidamente y se vuelven menos densas, lo que hace que se muevan hacia arriba al tiempo que las moléculas más densas, frías, se mueven hacia abajo. Este movimiento es conocido como corriente de convección. El aire, que es un gas, al calentarse se expande y se vuelve menos denso, se eleva, haciendo que se mueva hacia el aire circundante que está frío. La radiación es la transferencia de energía térmica de una superficie caliente a una más fría por radiación electromagnética. Una superficie caliente emite radiación electromagnética a distintas longitudes de onda. El calor radiante, al igual que los fenómenos de conducción y convección, juega un papel importante para comprender cómo el fuego se propaga. Por ejemplo, si hubiera otro bloque de madera frente a la llama que estaba encendida en la figura que vimos anteriormente, este calor radiante, el calor que se transmite por radiación, va a iniciar la combustión con llamas cuando la superficie de esta madera que está cercana alcance su temperatura de ignición. Los fenómenos de convección están directamente relacionados con la transferencia de masas asociadas al movimiento de las masas de las moléculas que están implicadas en este proceso de combustión. A medida que los productos calentados se elevan, el aire circundante rellena el hueco dejado y las moléculas de oxígeno se acercan a la zona de reacción. Esto facilita la mezcla del combustible y el oxidante que proviene del oxígeno del aire. Aquí vemos en esta tabla los combustibles más comunes, bien sea sólido, líquido o gaseoso.
Los gaseosos tenemos, por ejemplo, el metano, propano, butano. El propano y butano son los que típicamente tenemos en casa, los que usamos las estufas de gas. Acetileno, esto lo usamos más bien a nivel industrial, y el hidrógeno también en algunas para cortes de superficies sólidas. Los líquidos, dentro de los líquidos tenemos gasolina, gasóleo, queroseno, aceite y etanol. Y dentro de los sólidos, estos son solo algunos ejemplos, dentro de los sólidos tenemos el carbón, el coque, la madera, bagazo y materiales poliméricos. Aquí vemos en esta diapositiva el punto de ignición y el punto de inflamación y rango de inflamabilidad, que son compuestos importantes en algunos combustibles comunes. Por ejemplo, aquí vemos el hidrógeno, tiene un punto de autoignición a 579 grados centígrados. Tiene un punto de inflamación muy bajo y tiene un rango de inflamabilidad entre 4 y 75 grados centígrados. Ahora, el acetileno, por su parte, vamos a ver aquí el propano, tiene un punto de autoignición de 450 grados centígrados, un punto de inflamación de menos 104 grados centígrados y un rango de inflamabilidad entre 2,1 y 9,5. Otro aspecto que también tenemos que considerar son los productos que se originan durante la combustión. En el caso del monóxido de carbono, es uno de los productos que se puede formar durante la combustión. Este es un gas que es incoloro, inodoro, insípido, no tiene características irritantes, se produce en combustión incompleta y es tóxico porque permite que es un tóxico celular a nivel de células, porque en contacto con el oxígeno de la sangre produce la muerte, compite con el oxígeno de la sangre, y entonces ya la persona no puede respirar con suficiente eficiencia como lo hacía antes. Otro producto de combustión, el cianuro de hidrógeno, se forma cuando tenemos, por ejemplo, algunas maderas que tienen compuestos de nitrógeno. Entonces, esos compuestos de nitrógeno se forman durante la combustión en cianuro de hidrógeno. Otros productos de reacción, tenemos dióxido de carbono. ¿Okay? Este carece de olor, ¿okay? Es soluble en agua, también es incoloro, se produce en todas las combustiones, combustión completa. El sulfuro de hidrógeno, cuando tenemos compuestos que tienen azufre, como el caucho o el cuero, también se forma el H2S. El amoníaco también es otro producto de reacción cuando tenemos compuestos que tienen, por ejemplo, materiales ricos en nitrógeno, como textiles, plásticos, etc. Es corrosivo y produce lesiones en la piel, en los ojos y en el sistema respiratorio y digestivo. Los tipos de incendios, los incendios los podemos clasificar según, por ejemplo, lo que produce el incendio propiamente dicho. Por ejemplo, incendios clase A provienen de la combustión de materiales sólidos como la madera, el papel, los trapos y los desperdicios, básicamente. Entonces, la acción sofocante y el enfriamiento del agua o soluciones que la contengan en porcentajes altos son de gran importancia para extinguir esta clase de fuego. Hay agentes de polvos químicos, por ejemplo, de CO2, que se utilizan para extinguir estos tipos de incendios. Los incendios tipo B, como causados por líquidos inflamables como la gasolina, el aceite, la grasa, las pinturas y algunos disolventes. En este caso, lo que se tiene que hacer es limitar el aire, la entrada de oxígeno, para inhibir los efectos de la combustión. Esto es una de las principales posibilidades para extinguir estos fuegos. Entonces, los chorros de agua, en este caso, más bien lo que hacen es favorecer la propagación del fuego, aunque en ciertas condiciones las boquillas de nieblas de agua han demostrado cierta eficiencia.
Generalmente se usan en este caso polvos de comunes multiusos como polvos de CO2 o espumas de hidrocarburos halogenados. Los incendios tipo C ocurre con la combustión de gases que arden muy rápidamente. Como por norma general, los fuegos producidos por gases no deben apagarse, sino que porque si no se puede contener el gas que sigue escapando. El peligro de explosión por la acumulación de este gas de escape sería peor que permitir que el gas siga ardiendo en el punto en donde se está ocurriendo la fuga. La única manera adecuada para extinguir este tipo de fuego es cortando el suministro de combustible, es decir, mientras tanto es necesario enfriar los materiales o edificaciones expuestos al fuego, así como el propio contenedor del gas. Los agentes extintores más adecuados en este caso son los anhídridos de carbono, el CO2, gases inertes, polvos químicos y halógenos. Los incendios tipo K reciben este nombre porque son ocasionados por los electrodomésticos de la cocina, kitchen, por su palabra en inglés. Entonces, en este caso involucran aceites, grasas, vegetales o animales y se extinguen mediante el uso de agentes extintores químicos húmedos. Otros combustibles, otro tipo de incendios causados por otros combustibles como ciertos reactivos químicos que se requieren en algunos casos el uso de agentes extintores, algunas técnicas especiales para extinguirlos o la intervención de personal especializado. También podemos agrupar estos incendios dependiendo del espacio o el ámbito donde se produce, como el incendio de exterior o interior. Los incendios de interior incluyen los incendios forestales, por ejemplo, de vehículos, de contenedores y vertederos, entre otros. Los incendios de interior se agrupan en los incendios individuales y los que ocurren en edificaciones como viviendas y garajes. ¿Okay? Entonces los incendios exteriores y los interiores. Aquí tenemos una clasificación de los incendios, por ejemplo, por los combustibles que son usados, por el espacio y por la causa. Entonces tenemos los tipos clase A, B, C, D, K y otros combustibles que ya estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. También tenemos por espacio, tenemos incendios exteriores, es decir, los forestales, los interiores, este sector industrial, en viviendas, garajes. ¿Okay? También tenemos un tipo de incendio por la causa, que puede ser natural, accidental, un incendio intencional o algún incendio indeterminado. Dentro del desarrollo de un incendio se ocurren varias fases. La primera, tenemos que en la primera fase, según aumenta la temperatura, el combustible empieza a vaporizarse, aunque no es visible por el ojo humano. En la fase 2, la descomposición térmica de los materiales genera humos y vapores que ya son visibles a simple vista. En la fase 3, en presencia de cierta cantidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno necesaria, los vapores se transforman en llamas, aumentando mucho los humos generados y desprendiendo calor. En la fase 4, por su parte, los gases y vapores desprendidos en determinadas proporciones pueden provocar explosiones, al igual que los líquidos o los sólidos combustibles pulverizados presentes en el ambiente. Lo que se persigue en una investigación de incendio y análisis de restos de incendios, lo que se persigue es determinar el origen y la causa del fuego. Aquí vemos, por ejemplo, algunas estrategias que podemos ver. Las pruebas presuntivas, que tiene que ser la observación de las marcas de fuego, con una nariz electrónica también se puede investigar. Se pueden hacer pruebas colorimétricas, absorbentes líquidos inflamables y también perros adiestrados para la detección de estos acelerantes. El principio que podemos detectar con esto es la marca de fuego o el espacio de cabecera.
vamos a ver entonces las etapas realizadas en la escena del crimen, en la escena de un incendio, y lo que se puede hacer en el laboratorio químico forense para identificar estos residuos. Entonces, según la norma ASTM que rige este procedimiento, se tiene que, por ejemplo, selección de las muestras, recogida, empaquetamiento, documentación, es decir, la cadena de custodia, que ya hemos hablado bastante de esto, y transporte al laboratorio. En el laboratorio, entonces, ¿qué se hace? El examen preliminar de los residuos, extracción de los residuos de líquidos inflamables, ¿okay? Análisis de los extractos, interpretación de los resultados y la redacción del informe final. En esta diapositiva mostramos los distintos procedimientos estandarizados por las normas ASTM para extraer los residuos líquidos inflamables de muestras de restos de incendios. Por ejemplo, la norma ASTM E1386 habla de la extracción con disolvente. Entonces aquí se coloca un disolvente, en este caso puede ser pentano, disulfuro de carbono, y luego se coloca aquí en el objeto donde se presume que tiene la muestra, esto se concentra y se inyecta un cromatógrafo de gases con un detector de ionización a la llama, o puede ser mucho mejor con un espectrómetro de masa acoplado al cromatógrafo de gases. Otra norma es la 1388, el espacio de cabecera, head space, donde se coloca la muestra, se calienta y esto que se vaporiza se recoge con una jeringa y se inyecta lo mismo a un cromatógrafo, bien con detector de masas o de ionización a la llama. El método 1412, por absorción en espacio de cabecera, aquí se coloca una tira de carbono, se calienta y lo mismo que hicimos anteriormente con la inyectadora, con la jeringa, ahora lo hacemos aquí con el carbón. Entonces este carbón se empapa con ese vapor luego se coloca aquí con un solvente adecuado y posteriormente eso se ingresa al analizador, que es el cromatógrafo de gases. Otra norma, la 1413, habla de espacio de cabecera dinámico con purga y trampa de extracción, trampa o extracción. Entonces tenemos aquí el calor con la muestra, se hace pasar una corriente de helio o neón, que son gases inertes. Esto se hace pasar por un absorbente de carbón, luego esto se hace una extracción con disulfuro de carbono y finalmente se analiza. El 2154, que es la microextracción en fase sólida, aquí tenemos una fibra, que es ya estandarizada para recoger estos vapores y esta directamente se lleva al cromatógrafo de gases. Aquí vemos el perfil cromatográfico de una muestra de gasolina, aquí está la referencia del texto donde lo sacamos, y los componentes tenemos tolueno, etilbenceno, metaparaxilenos, ortosilenos, y aquí tenemos una tabla de las cantidades de las especies que tenemos aquí presentes. Los compuestos característicos de la gasolina fresca, según esta norma ASTM E1618, tenemos, por ejemplo, un componente aromático con tolueno. Esto que dice aquí es la MZ, es la relación masa-carga. O sea, tolueno tiene una masa molar aproximadamente de 91. Los alquilbencenos, con masas molares entre 91 y 106. Aquí vamos los alcanos, oxigenados. Puede tener también etanol, metilterbutil éter, MTBE. Y así, todas estas especies pueden tener la gasolina, El otro tema que tenemos previsto para hablar en la clase de hoy son explosivos y explosiones. Lamentablemente, el carácter destructivo de las explosiones ha sido aprovechado por varios terroristas y organizaciones o delincuentes como medio para lograr sus objetivos particulares. Los explosivos, las explosiones, han sido utilizadas para aterrorizar a comunidades, asesinar a personas, dañar propiedades y facilitar el robo, como el caso de los robos de la caja fuerte. Otros casos incluyen la posibilidad de que estos terroristas utilicen o amenacen con utilizar sustancias químicas, biológicas o
radiológicas o agentes nucleares para fines siniestros. Entonces, es encargado. La Oficina de las Naciones Unidas es quien se encarga el órgano supremo para hacer estas investigaciones. En los últimos años se han documentado numerosos casos de actos terroristas en todo el mundo en los que se han utilizado explosivos convencionales. Esto aquí vemos, por ejemplo, de Guayaquil, el más reciente me parece que fue en 2022. En marzo de 2004, por ejemplo, los trenes de cercanías, eso fue en Madrid, fueron atacados por terroristas. Yo estaba viviendo en España cuando estos tiempos, afortunadamente estaba lejos de esta ciudad, fue algo bien lamentable lo que ocurrió en esto. En 2005 ocurrió algo parecido, los trenes de Londres, que también estuve presente en Europa, estudiaba cuando ocurrieron estos siniestros, de verdad algo totalmente reprochable. Los agentes químicos son relativamente fáciles de obtener, actúan con rapidez y tienen la capacidad de causar lesiones y muertes generalizadas. Se pueden clasificarse en grupos separados según el tipo de efectos que tienen sobre el cuerpo humano. Aquí tenemos, por ejemplo, los efectos de los agentes en el cuerpo humano. Entonces, estos agentes vesicantes son venenos corrosivos que causan ampollas, vesículas, quemaduras en la piel y en los pulmones. Sus efectos son inmediatos, pero pueden ser graves, lo que lleva a daños duraderos y en ocasiones a la muerte de la persona afectada. Ejemplo, la lewicita, un compuesto que contiene arsénico, y otro ejemplo sería la mostaza de azufre. Otras categorías son los agentes sanguíneos. Estos agentes metabólicos causan rápidamente e interfieren con toda la capacidad a los glóbulos rojos para transportar el oxígeno. La exposición a ellos suele ser fatal. Entre estos tenemos la arsina, el cianuro de hidrógeno, es otro. Aquí tenemos la arsina o el cianuro de hidrógeno. También tenemos los agentes asfixiantes. La explosión de estos agentes corrosivos provoca la acumulación de líquidos en los pulmones, causando un edema pulmonar, lo que puede causar la muerte por asfixia en un proceso que a veces le llaman un ahogamiento seco. Los ejemplos en este caso sería el cloro, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, o el fosgeno, que está aquí. Prevención: utilizar mascarillas químicos para poder prevenir contaminarse con estos gases. Otras categorías tenemos los agentes nerviosos. Estos son compuestos organofosforados y que son los más mortales entre los agentes químicos. Actúan atacando el sistema nervioso de diversas maneras, lo que lleva a convulsiones y a la muerte. Un ejemplo es el gas sarín y el tabún, que también fue usado en la Guerra Mundial. De esto, en el año 1995, una secta que ellos se denominaban apocalíptica aún, Shinrikyo, liberó gas nervioso sarín en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995 y causó muerte y dejó personas gravemente heridas con enfermedades o lesiones. Dentro de los agentes biológicos existen varios microorganismos patógenos causantes de enfermedades que pueden o que podrían ser utilizados por terroristas para infectar a poblaciones humanas o amenazarlas con una infección, causando así el pánico y perturbaciones generalizadas. A diferencia de los agentes químicos descritos anteriormente, algunos de estos agentes microbiológicos pueden transmitirse de individuos infectando personas que no estaban afectadas inicialmente. Directamente puede ocurrir por contacto normal, en algunos casos por transmisión sexual, o indirectamente a través de heces contaminadas en áreas con malas condiciones sanitarias. Entonces, hay dos grupos principales de agentes biológicos que son patógenos. Dentro de estos tenemos las bacterias y los virus. Las bacterias son organismos vivos unicelulares que suelen tener unos pocos micrómetros de longitud.
Los virus, por su parte, son parásitos incapaces de multiplicarse o expresar sus genes fuera de una célula del huésped y son aproximadamente 100 veces más pequeños que las bacterias. Dentro de las bacterias tenemos, de estos microorganismos patógenos, tenemos el Bacillus anthracis, que es una bacteria formadora de esporas, el anthrax. Dependiendo del tipo de exposición a las esporas, se reconocen tres categorías de anthrax. El anthrax cutáneo, ¿ok?, que es acceso a través de rupturas de la piel, causa úlceras necróticas, edema y fiebre alta. Fatal si no se trata. El anthrax gastrointestinal, que causa lesiones en el intestino, septicemia y un choque y muerte. El anthrax de inhalación causa infección pulmonar y dificultad severa para respirar y ocasiona finalmente la muerte. Otro tipo de bacteria sería la Vibrio cholerae, que es el patógeno de transmisión hídrica. A través del agua se transmite esto, el cólera. Se ingiere al beber con agua contaminada o al consumir alimentos que estén contaminados por esa agua. Puede causar diarrea acuosa severa, lo que lleva rápidamente a la deshidratación. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad del cólera puede ser tan alta como el 40%. Aquí vemos la forma aproximadamente de este virus cólera, de esta bacteria. Otro tipo de bacteria es la Yersinia pestis, ¿okay?, que ocasiona la peste, y esta se transmite comúnmente a los humanos por las pulgas que previamente se alimentaron de otras especies de animales, comúnmente roedores, que son portadores de esta bacteria. En humanos la peste ocurre en diferentes formas reconocibles, como la peste bubónica, causa hinchazón dolorosa de los ganglios linfáticos, por ejemplo en la ingle y en las axilas. Tiene una baja mortalidad si esto es tratado. Tenemos la peste neumónica, que se desarrolla a partir de la peste bubónica o por inhalación de gotas que estén contaminadas con este aire y conducen rápidamente a la muerte. La tercera, que es la peste septicémica, y esta enfermedad se desarrolla a partir de cualquiera de las otras dos formas, causando choque séptico y falta multiorgánica, que es una alta tasa de mortalidad. En el caso específico de los virus, tenemos la virola mayor o virola menor, que ocasiona la viruela. Estas enfermedades ocasionan con unos síntomas que son inicialmente similares a lo de la gripe, como dolor de cabeza, fiebre, etc. Posteriormente viene el desarrollo de una erupción que es desfigurante. Aquí vemos este rostro, ¿okay? Esta viruela es una enfermedad altamente contagiosa con una alta tasa de mortalidad. Fue declarada erradicada en todo el mundo en 1980 gracias a un programa de inmunización global que se hizo a través de la Organización Mundial de la Salud, aunque todavía existen reservas de este virus en algunos laboratorios, como uno que está en Rusia y otro en Estados Unidos. Respecto a los agentes radiológicos, existen varios isótopos inestables conocidos como radioisótopos, cuyos núcleos están predispuestos a sufrir una desintegración espontánea con la emisión de diferentes tipos de radiaciones nucleares. Por ejemplo, este proceso se conoce como desintegración radioactiva. Estos isótopos tienen muchos usos industriales y médicos que son legítimos, que son adecuados, ¿okay? Por ejemplo, para el tratamiento del cáncer y algunas otras dolencias. Si estos materiales fueran obtenidos por terroristas, podrían ser utilizados como agentes radiológicos para producir lo que se denomina una bomba sucia o un dispositivo de dispersión radiológica, DDR por sus siglas en inglés. La exposición a altas dosis de reactividad puede ser mortal, mientras que el contacto crónico con niveles bajos también puede provocar defectos de nacimientos y cáncer. Aquí vemos, según el tipo de radiación, tenemos las partículas alfa, cada una compuesta por 2 neutrones y 2 protones. Aquí vemos la descomposición del uranio, que a través de decaimiento radiactivo se forma un núcleo nuevo de torio y se forma helio, que ese helio es la partícula alfa.
Los ejemplos de radioisótopos, según su fuente, tenemos el plutonio o el radio. En cuanto a penetración en la piel, es incapaz de penetrar la capa externa de la piel. Los efectos son las emisiones de partículas alfa, son inhalados o ingeridos o entran a través de heridas, causan daños severos a la piel celular y genético, aumentan el riesgo de cáncer. Las partículas beta vienen de la radiación beta, que es el decaimiento beta. Aquí tenemos un átomo de carbono, pierde una partícula beta y se transforma en nitrógeno. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos como el yodo 131 o el tecnecio 99. Estos son capaces de penetrar hasta la segunda capa de la piel, que es decir, la dermis. Causa quemaduras por radiación. Si las emisiones de partículas beta son inhaladas o ingeridas, entran a través de heridas, causan daños severos a nivel celular y genético. Esto causa potencialmente cáncer. Finalmente tenemos la radiación gamma, que también son conocidas como ondas electromagnéticas de alta energía. Estos rayos gamma, por ejemplo el cobalto 60, ocasiona la radiación beta, se transforma en níquel. El níquel genera todavía rayos gamma y estos rayos gamma ya se quedan con el isótopo estable 60 de níquel. Los radioisótopos que tenemos, el cesio 137 o el cobalto 60, que son capaces de atravesar completamente todas las capas de la piel para alcanzar los órganos internos. Solo lo detiene, por ejemplo, el concreto, el agua o el plomo. Causan daño severo en los órganos internos y causan el síndrome de irradiación aguda y la muerte. Los dispositivos nucleares, aquí por ejemplo algunos, las bombas nucleares, que son armas de destrucción masiva, han sido probadas en varias oportunidades y se han utilizado en guerras en 2 ocasiones. Fueron arrojadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, con un impacto devastador y una enorme pérdida de vidas. ¿Cómo clasificamos estos dispositivos nucleares? Tenemos las armas de fisión, que utilizan el proceso de fisión nuclear por el cual los átomos pesados, como el plutonio por ejemplo o el uranio, se dividen mediante el bombardeo de neutrones. Esto inicia una reacción en cadena con la que consiguen liberación de energía y radiación. Aquí vemos la bomba de fisión. Las armas de fusión, por su parte, utilizan el proceso de fusión de átomos ligeros por el cual se forma un núcleo más grande mediante la fusión de núcleos más pequeños a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el helio se crea mediante la fusión de isótopos de hidrógeno en la llamada bomba de hidrógeno. Respecto a las explosiones y explosivos, una explosión es una reacción química en la que la energía química de una sustancia o mezcla de sustancias se desprende rápidamente causando una onda de choque expansiva de golpe. Entonces tenemos descomposición unicelular en donde interviene un explosivo individual. En este caso estaríamos escuchando una detonación cuya velocidad de la bomba, de la onda de choque, es supersónica. Estamos hablando que está en kilómetros por segundo. También tenemos las reacciones redox o multimoleculares en donde intervienen al menos dos compuestos. Ahí estamos hablando de deflagración, cuya velocidad de onda de choque es subsónica. Estamos hablando que es de metros por segundo. Y finalmente de combustión, estamos hablando de la que hablamos inicialmente, combustible oxígeno y producción de energía, que esta es un poco más lenta, centímetros por segundo. ¿Cómo clasificamos los explosivos? Una explosión es una manifestación que está ocasionada por la liberación repentina de energía. Esta se define como el efecto violento producido por la rápida acumulación de presión de gas en un lugar debido a la liberación repentina de energía y en la mayoría de los casos de gas en ese lugar. Este proceso conduce a una explosión determinada que puede ser de naturaleza química, mecánica, térmica, eléctrica o nuclear. En el contexto forense, estas explosiones causadas directamente por reacciones químicas son las más empleadas. Tenemos las explosiones mecánicas que se producen cuando los recipientes que contienen el gas o líquido a presión estallan y liberan el gas.
Estas explosiones pueden ocurrir, por ejemplo, en un incendio o cuando un sistema que está diseñado para ser presurizado, desde dentro se sobrepresuriza, por ejemplo, el neumático de un vehículo que está demasiado inflado. Las explosiones térmicas pueden producirse cuando el líquido alcanza rápidamente su punto de ebullición por contacto con otro líquido que está significativamente más caliente que él. Ahí puede ocurrir si se permite que el agua y el acero fundido entren en contacto, por ejemplo. Otro tipo son las explosiones eléctricas que se producen si el efecto de calentamiento de descarga de electricidad a través de un material aislante eléctrico es lo suficientemente intenso. Aquí vemos una imagen de un lamentable suceso. Las explosiones nucleares son otro tipo de alteraciones, sin embargo, no hablaremos mucho de este tipo de explosiones, ya que están bastante poco utilizadas. Aunque si estas empresas, estos países que trabajan con reactivos nucleares están propensos también a que puedan sufrir ataques de personas malintencionadas. ¿Qué es un explosivo? Seguimos con algunas otras definiciones. Un explosivo es cualquier sustancia capaz de producir una explosión. Sin embargo, lo más común es que este término explosivo se utilice para designar cualquiera de aquellos materiales que producen explosiones como consecuencia de reacciones químicas. Entonces, cualquier sustancia de este tipo debe ser capaz de experimentar un proceso químico que libere rápidamente energía e, idealmente, también gas. Para provocar una explosión, este proceso debe iniciarse y la iniciación requiere el suministro de energía suficiente en forma utilizable. Por lo tanto, para ser explosivo, un material debe ser capaz de propagar el proceso químico explosivo a través de sí mismo desde el lugar de la ignición. Este tipo de explosivos tenemos que aquí ocurre el proceso de óxido-reducción. Tenemos el agente reductor, nosotros ya hemos visto que es una especie química que dona electrones a otra especie química. Y un agente oxidante es una especie química que acepta electrones de otra especie química. Entonces aquí vemos un compuesto pierde electrones, ocurre la reacción de oxidación, es un agente reductor. Vemos otro proceso, un compuesto B que gana electrones, entonces este es un agente oxidante, puesto que se reduce. Existen numerosos explosivos conocidos que consisten en agentes oxidantes y reductores adecuados, que están presentes en una combinación intrínseca y en proporciones apropiadas. Esta combinación puede lograrse mediante la mezcla física de materiales que tienen propiedades oxidantes con aquellos que tienen propiedades reductoras. Los materiales oxidantes típicos utilizados para este propósito tenemos los nitratos, percloratos y cloratos inorgánicos. Los materiales reductores adecuados que pueden considerarse son combustibles, que pueden ser incluso carbono, azufre, hidrocarburos, carbohidratos, por ejemplo el azúcar, y metales finamente divididos como el polvo del aluminio. La pólvora, también llamada pólvora negra, es el explosivo, el arquetipo, el más utilizado para este tipo. Es una mezcla de salitre, que es nitrato de potasio, carbón vegetal y azufre. Otra mezcla explosiva que se encuentra comúnmente es el nitrato de amonio, el fuel oil, que se utiliza como agente explosivo en canteras. Un medio alternativo para lograr una combinación intrínseca entre agentes oxidantes y reductores es sintetizar este compuesto, del cual algunas partes son oxidantes por naturaleza mientras que otras son reductoras. Entonces, dichos compuestos tienden a producir un efecto explosivo más espectacular que las mezclas físicas de materiales oxidantes y reductores. Sin embargo, es importante que tenemos que tener en cuenta que muchas formulaciones explosivas que contienen compuestos explosivos son de hecho mezclas de productos. Se realiza una mezcla para modificar las características de los materiales puros a partir de los cuales se formulan. Por ejemplo, la nitroglicerina se vuelve un poco más segura para manipular si la combinamos con un absorbente inerte como el Kies Glue, que es unas tierras diatomeas, que es un material geológico producido por la deposición sedimentaria de esqueletos de diatomea para formar la dinamita, conocida como dinamita pura en los Estados Unidos.
Aquí vemos algunos explosivos, el 2,4,6 trinitrotolueno, mejor conocido como TNT. Otro, la clorotrimetil entrilnitramina, ¿ok? RDX. Tenemos aquí el trinitrato de glicérido, o lo que es la nitroglicerina. El 2,4,6 trinitrofenil metilnitramina. El ciclotetrametil etilen tetraitramina, el HMX, y el tetranitrato de pentaeritritol, ¿ok? El PET. Son algunos de los compuestos explosivos. Hablemos un poco entonces de los fenómenos. El fenómeno de deflagración es un tipo de explosión química en la que la velocidad en la que el frente de reacción se mueve a través de los explosivos es menor que la velocidad del sonido en ese material. La detonación, por su parte, es un tipo de explosión química en la que la velocidad a la que el frente de reacción se mueve a través del explosivo es mayor que la velocidad del sonido en ese material. Un alto explosivo, por su parte, es un explosivo que normalmente detona en lugar de deflagrar. Se utiliza tanto en aplicaciones militares como industriales, donde se requiere explosión. Un explosivo primario es un material significativamente más fácil de iniciar que el secundario. Los dispositivos utilizados en estas aplicaciones contienen una pequeña cantidad de explosivo primario y una cantidad principal que consta en una mayor cantidad del explosivo secundario. Durante el uso, la iniciación del explosivo primario libera una explosión repentina de energía que es suficiente para iniciar la reacción en la carga principal, que es el explosivo secundario. Esta disposición se utiliza en cartuchos de armas de fuego en los que se utiliza un explosivo primario iniciado por la percusión o el cebador para hacer estallar la carga principal, que sería el propulsor. También se utilizan en explosivos en los que una carga principal de alto explosivo secundario, se inicia con un detonador que contiene este explosivo primario. Tanto los explosivos líquidos como los sólidos se denominan condensados, mientras que los explosivos que sean gases o aerosoles se describen como explosivos dispersos. Un aerosol es un sólido o un líquido que está finamente disperso en un gas, como por ejemplo la harina, que es un sólido, en el aire, que es un gas. Tanto las detonaciones como las deflagraciones pueden ocurrir en explosivos de ambos tipos. Aunque las detonaciones son raras en explosivos dispersos, es importante destacar que los patrones de daño resultantes de una explosión dan fuertes indicios de si el explosivo estaba condensado o disperso, o si se detonó o si deflagró. Se sabe que los terroristas utilizan una pequeña carga de explosivos de alta potencia para dispersar y encender una cantidad de líquido inflamable, por ejemplo la gasolina. Como podría esperarse, las secuelas de una explosión causada por un dispositivo de este tipo mostrarían las características tanto de la detonación del explosivo de alta potencia condensado como la deflagración del propio material disperso. Aquí vemos en esta imagen, desafortunadamente, el cráter dejado por la detonación de un explosivo condensado. Como se puede ver, fíjense, se nota la parte en donde comenzó la actividad y finalmente fue disminuyendo la presión a medida que se va separando del centro.
En esta diapositiva comenzamos a ver los patrones característicos dependiendo de los explosivos que se han utilizado, pueden ser los condensados o explosivos dispersos. Los patrones característicos de daños típicos observados en detonaciones y deflagraciones de explosivos químicos condensados y dispersos los podemos ver a continuación. Según el tipo de explosivo, en este caso un explosivo condensado y un tipo de explosión, detonación, podemos encontrar los patrones característicos típicos del daño. Estos efectos de explosión severos se presentan cortes, incluso de resortes de acero, fragmentación o pulverización de objetos que están cerca de la ubicación de la carga explosiva. Cuando se detonan sobre una superficie, los explosivos condensados suelen formar un cráter, como vimos en la diapositiva anterior, en dicha superficie. El centro de la explosión, es decir, el lugar donde comenzó la explosión, y la región de daño en máximo suele coincidir. La presión de la explosión disminuye con la distancia creciente desde el centro de la explosión. En el caso que tengamos, por ejemplo, un explosivo químico condensado y ocurre una deflagración, tenemos lo siguiente. El daño causado por el calor intenso se produce cerca de la ubicación de la carga explosiva. El daño por la onda expansiva es menos severo que en las detonaciones de explosivos condensados. Se observa la flexión en lugar de corte de los objetos cercanos a la carga en el momento de la explosión. El centro de la explosión y la región de daño máximo también suelen coincidir. La presión de la exposición disminuye con la distancia creciente desde el centro de la explosión. Otro tipo de explosivos químicos, por ejemplo uno disperso, y el tipo de explosión, detonación. Es raro, pero puede ocurrir en tuberías, por ejemplo, en ascensores o en otros recintos alargados. Se observan efectos de fragmentación. En este caso, el centro de la explosión y la región de daño máximo no coinciden. La presión de la explosión aumenta con la distancia desde el centro de explosión hacia la región de daño máximo. Otro tipo de explosivos dispersos con deflagración. Tenemos desplazamiento en el lugar de fragmentación de los objetos circundantes. Por ejemplo, las paredes de una habitación en la que ocurrió una explosión puede haberse desplazado hacia afuera. Los objetos dentro de la explosión a menudo sufren poco daño. Por ejemplo, en un caso, una explosión de gas natural en el sótano de una casa lanzó un sofá fuera del edificio. Sin embargo, 2 personas que estaban en el sótano sufrieron solo quemaduras superficiales. Aquí en este caso no se producen cráteres. El centro de la explosión y la región de daño máximo tampoco coinciden con frecuencia. La presión de la explosión muestra pocos patrones discernibles o alcanza un máximo a cierta distancia del centro de la explosión. El análisis químico de muestras relacionadas con casos de presunto uso ilegal de explosivos en laboratorio puede proporcionar pruebas valiosas. Dichas muestras suelen ser las recuperadas en la escena de una explosión, ya sea real o aparentemente intencional, de cualquier sospechoso involucrado en el caso y o de sus pertenencias. El propósito inicial de dicho análisis es establecer si la muestra contiene un explosivo. En cualquier caso, el análisis de laboratorio puede identificar la naturaleza química de cualquier explosivo detectado. También puede permitir establecer la cantidad de dicho material presente en la muestra o también proporcionar puntos de comparación entre muestras tomadas de diferentes lugares.
Esto último puede ser de particular importancia para ayudar a establecer un vínculo entre un sospechoso y una aparente escena del crimen o entre una serie de incidentes aparentemente independientes, como por ejemplo ya lo hemos mencionado en algunos casos por el efecto de Loca. Durante el análisis químico se debe hacer una distinción entre lo que son cantidades traza y lo que son grandes cantidades de este material cuestionado. Algunos ejemplos de cantidades traza incluyen, por ejemplo, los residuos de explosivos que pueden recuperarse de las manos de un sospechoso después de que haya manipulado los explosivos. Esta distinción entre cantidades traza y grandes cantidades de material cuestionado es importante por varias razones. Entre ellas, el potencial que tienen las muestras grandes de contaminar elementos que se sospecha que tienen cantidades traza de material incriminatorio. Por otro lado, es importante que existan sistemas rigurosos para garantizar que dichos elementos nunca pueden entrar en contacto directo con muestras grandes o con superficies que hayan sido potencialmente contaminadas por el contacto con muestras grandes. Por ejemplo, es una buena práctica separar completamente las instalaciones que manejan y analizan explosivos a granel frente a aquellas que tratan con muestras a nivel de trazas. Otra razón para esta distinción es que se deben tomar grandes precauciones de seguridad durante el análisis de muestras grandes, importantes, debido tanto al peligro de explosión que plantea como, en muchos casos, a la propia naturaleza tóxica de la materia que se manipula. Se puede utilizar una amplia gama de técnicas para el análisis de muestras que se sospecha que están compuestas de explosivos o contaminadas con ellos. Por ejemplo, se puede hacer una comprobación física de las propiedades explosivas de la muestra, llevando toda la seguridad del caso, realizando pruebas puntuales como son pruebas químicas diseñadas para producir cambios visibles en presencia o pequeñas cantidades de este tipo de específico de sustancias químicas y que puedan indicar la presencia de un explosivo. Las técnicas para el análisis de muestras que se sospecha que están compuestas de explosivos o contaminados con ellos es lo que se utiliza para el análisis de explosivos. En este caso puede utilizarse microscopía electrónica, óptica o electrónica de barrido que combina con el análisis de rayos X por dispersión de energía, EDX. También permite determinar la composición elemental de la muestra. La espectroscopía infrarroja, que también hemos hablado en clases anteriores, permite la detección de la presencia de especies químicas individuales o grupos funcionales químicos y proporciona múltiples puntos de comparación entre las muestras. Otras técnicas que pueden utilizarse es la cromatografía en muchas presentaciones. La cromatografía en capa fina, la cromatografía de gases, muy bien puede estar sola o acompañada o acoplada a un espectrómetro de masas para formar la GCMS. La cromatografía líquida de alto rendimiento, HPLC, igualmente sola o combinada con espectrometría de masas. Y la cromatografía iónica también suele utilizarse para realizar estos análisis. Otras técnicas que se utilizan para este análisis tenemos la espectroscopía de absorción atómica, que se utiliza para cuantificar la mayoría de los elementos que pueden estar presentes en esta muestra. Aquí, en este caso, básicamente se determina la composición de los minerales, los metales presentes. ¿Ok? Ya esta técnica también la hemos mencionado en otras clases. Aquí tenemos un resumen para el análisis de explosivos en función de si tenemos unas grandes cantidades o cantidades trazas. Entonces pregunta aquí, comenzamos. Este examen de macro y microscópico, ¿tenemos residuos visibles? Sí.
entonces deberíamos hacer análisis de FTIR, ¿ok? De infrarrojo con transformada de Fourier para ver, por ejemplo, los grupos funcionales que tiene esto. Si fue hecho con glicerina, qué otros compuestos puede tener aquí. Espectrometría Raman, que es complementaria a la FTIR. Microscopía de barrido electrónico, SEM, con acoplamiento de EDX, dispersivo de rayos X. ¿Ok? Podemos hacer estos análisis. Ahora, si la muestra, los residuos que tenemos no son visibles, entonces podemos tener aquí, hacer una extracción con disolventes, que puede ser con disolventes inorgánicos. Entonces, una vez que se haga la extracción con disolvente inorgánico, podemos verificar, una vez que el residuo está seco, ¿tenemos residuos visibles? Sí. Venga, nos volvemos para acá, hacemos este análisis. No, entonces podemos hacer un extracto acuoso con cromatografía de intercambio, electroforesis capilar o cromatografía líquida con un acoplamiento a un espectrómetro de masas. Ahora, si es un orgánico, tendremos que hacer un extracto orgánico utilizando un solvente orgánico, valga la redundancia, y haríamos el análisis, puede ser por cromatografía de gases o como cromatografía líquida, cromatografía de gases acoplado a masas, o cromatografía líquida acoplada al masa, que es el HPLC. También podemos hacer un análisis de FTIR. Bien, hasta aquí esta parte. Ahora vamos a ver las conclusiones. Se tiene que la investigación forense de incendios, explosiones y explosivos implica un análisis detallado de la química de la combustión, la identificación de acelerantes y productos de combustión y una cuidadosa interpretación de la escena para comprender la dinámica del incendio. Con un enfoque meticuloso basado en el método científico apoyado en el análisis químico, los expertos en química forense toxicológica proporcionan información específica para resolver estos casos y determinar las causas subyacentes de este evento. Muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo en los próximos días. Un saludo.